Es una de las figuras más controvertidas e importantes de toda la historia argentina. 3 veces presidente, líder de una corriente que, más de 70 años después, sigue muy vigente en el escenario político argentino. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos de Juan Domingo Perón. Nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, Buenos Aires. Su padre era un productor agrícola ganadero. La vida rural de Perón en su infancia fue una experiencia que lo marcó. En el año 1911 ingresó al colegio militar, del cual egresó en el año 1913 como subteniente de armas de infantería. En sus primeros pasos como militar, entre 1917 y 1919, Perón participaría en la intervención del gobierno de Irigoyen hacia los huelguistas de los obreros que trabajaban para la Forestal, en Santa Fe. Para el año 1929, Perón se casaría con Aurelia Tizón, quien sería su primera esposa, pero la cual fallecería casi 10 años después, en 1938, a la corta edad de 36 años, debido a un cáncer de útero. Ya para el año 1930, Perón se dedicaría a la docencia como profesor titular de Historia Militar en el Consejo Superior de Guerra. En el año 1936 sería enviado a Chile. 1938, como ya dijimos, sería una fecha bastante triste en la vida de Perón, ya que su esposa fallecería. Quizás, para despejarlo un poco, Perón sería enviado a una misión en Europa para analizar la inminente situación de guerra que se avecinaba y cuál era el verdadero estado de las potencias fascistas. Probablemente durante este viaje, en donde visitó Italia, España, Alemania y la Unión Soviética, entre otros países, Perón tomaría algunos ideales fascistas para su propio gobierno en un futuro. Hacia 1943, Perón, que formaba parte de un grupo de oficiales organizados en lo que se denomina GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar con un fuerte pensamiento nacionalista, participa activamente en el derrocamiento del presidente Ramón Castillo, quien fuera el último en una serie de presidentes que llegaron al cargo a través del fraude y parte de la posteriormente denominada década infame. Por esas fechas, Perón tomaría el cargo de secretario del Departamento Nacional del Trabajo, un organismo sin demasiada importancia, pero que Perón llevaría a su máxima potencia y en 1944 se convertiría en Secretaría de Trabajo y Previsión. Además, por esos años, también sería secretario privado del ministro de Guerra, Edelmiro Farrell, quien, a su vez, en 1944 se convertiría en presidente, y luego Perón se convertiría en vicepresidente de Farrell, manteniendo los demás cargos. Desde estas posiciones, Perón se haría del reconocimiento y admiración de muchísimas personas de la clase trabajadora argentina, atendiendo diversas necesidades de ese sector, donde se destaca, por ejemplo, el famoso Estatuto del Peón. Para 1944, Perón conocería a la que sería su futura esposa, María Eva Duarte, quien luego sería la tan reconocida Evita o Eva Perón y de la cual ya hemos hablado en este canal. Te dejo el link por acá arriba. Gracias a la popularidad enorme adquirida por Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, los mandos militares comienzan a desconfiar de él y, a pesar de estar en el cargo de vicepresidente, lo obligan a renunciar el 10 de octubre y el día 13 es detenido en la famosa isla Martín García. Una vez allí, Perón, que ya conocía a Evita, le escribe unas cartas en donde afirma esperar su libertad y pretender dejar la política para irse a vivir con ella. Sin embargo, la historia sería muy distinta, ya que la enorme masa de obreros conquistados por las políticas de Perón, al enterarse de su detención, inmortalizarían el 17 de octubre en una manifestación descomunal pidiendo por la liberación del mismo Perón. Los mandos militares no pudieron contra la gran cantidad de gente movilizada y decidieron que lo mejor sería liberarlo. Esa misma noche, Perón fue puesto en libertad y habló frente a una multitud de personas, mientras lo inminente sería realidad en poco tiempo, su presidencia. Perón se retiró de la vida militar para meterse de lleno en la política. Se casó con Evita ese mismo octubre de 1945. Para 1946, la fórmula Perón-Quijano ganaría las elecciones con un margen del 52% de los votos, siendo decisivo el contraataque, por así decirse, con el eslogan Braden o Perón. La Unión Democrática fue un adversario importante de Perón, quienes fueron apoyados por el embajador de los Estados Unidos, Braden, y de ahí la famosa frase que invita a elegir, claramente, Estados Unidos o Argentina. Como presidente y con la ayuda de su esposa, Eva Perón desarrollaría políticas de Estado favorables en su primer mandato a la clase trabajadora. En 1949 se reformaría la Constitución Nacional, se incluiría el voto femenino y demás derechos aprobados anteriormente. Durante este primer mandato se desarrollaría el primer plan quinquenal. En 1952, la fórmula Perón-Quijano sería reelecta nuevamente. Sin embargo, Quijano fallecería antes de iniciar su segundo mandato como vicepresidente. Evita también fallecería en 1952 a causa de un cáncer y generaría una enorme conmoción en la sociedad.
Las medidas económicas de este periodo no son las mismas que en el primero y la situación se volverá más inestable. Los grandes beneficios obtenidos por la clase trabajadora durante el primer mandato peronista no se verían reflejados en este segundo mandato. La crisis, tanto política como económica, llevaría al famoso golpe militar de 1955 bajo el nombre de Revolución Libertadora, con los militares Lonardi y Aramburu a la cabeza. Perón se exiliaría en varios lugares para luego terminar en Madrid. Comenzaría entonces la larga proscripción al peronismo, mejor dicho, la proscripción al movimiento justicialista. Por un largo tiempo no se podía hablar de Perón. Los distintos gobiernos trataron de borrar todas las políticas e imagen peronistas y, claro está, en la proscripción no se podía presentar a elecciones ni nada por el estilo. Sin embargo, el fantasma del peronismo estaría muy presente durante todos estos años, amagando vueltas y reivindicaciones por doquier. El peronismo se diversificaría en muchas ramas, tanto de derecha como de izquierda, por ejemplo, en la gran masa de agrupaciones de la juventud peronista y demás. Durante su exilio, Perón conocería a María Estela Martínez, mejor conocida como Isabelita, que luego sería su tercera esposa. El regreso de Perón sería un eco que cada tanto sonaba durante todos estos años y que parecía no lograr concretarse. Finalmente, en 1973, Perón logra regresar definitivamente y es electo presidente una vez más. Esta vez, la fórmula Perón-Perón, es decir, el propio Perón y su esposa, ganan las elecciones con un 60% de los votos. Tristemente, a pesar de todo el esfuerzo, Perón ya se encontraría muy avanzado en edad y enfermo. Tenía 78 años y a poco tiempo de su mandato, el 1 de julio de 1974, Perón fallecería en pleno ejercicio del mandato presidencial. Su esposa lo sustituiría en las funciones presidenciales y pocos años después daría paso a la época más oscura de la historia argentina, la última dictadura militar. El peronismo y justamente la figura de Perón es un tema muy difícil de tratar en Argentina, un tema que despierta sensibilidades con el solo nombrarlo. He tratado en este pequeño resumen de la biografía de Perón de ser lo más neutral posible y centrarme brevemente en los acontecimientos más importantes de la vida del mismo. Sin embargo, tengan en cuenta que esto no pretende ser un análisis exhaustivo ni de su vida, ni de sus medidas económicas, ni de su postura política. Queda bastante por decir, mucho tema controversial por tratar, pero este video no pretende demonizar ni idolatrar a ninguna figura. Sin dudas, valga la redundancia, hay muchísimo más para decir, hay toneladas de libros escritos sobre el tema y uno tiene una postura fundada que, en este video, no vienen al caso. Si ustedes quieren un análisis más a fondo del peronismo, no duden en hacérmelo saber en los comentarios, que con gusto me pondría en marcha para crear una serie de videos sobre el tema. Como bien ya dije, el tema es muy vasto y no se podría tratar todo con profundidad en unos pocos minutos. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.